Retomando lo que dejamos en el último video, fue una especie de condensado de este gran tema de la naturaleza humana, de la vulnerabilidad y del impacto que tiene durante todo ese periodo como ser humano más vulnerable de los mamíferos, ¿no? Esa profunda necesidad de pertenencia y en la experiencia humana aún de la inviabilidad de existir en el mundo sin ese apoyo y sostén de quienes están alrededor nuestro, nuestra familia, como eje de una estructuración o de una manifestación total de mi ser en el mundo, y cómo eso se desvía hacia la identificación con un personaje sobreviviente que justamente ha sido capaz de sobrevivir a las condiciones de desamor, de no existencia, de eso que todo ser humano como naturaleza necesita, ¿no? La gran figura de sentirse amparado y seguro y crecer en un espacio de amor, ¿no? Dicho de esta manera, cuando hacemos estos análisis profundos de las consecuencias, en definitiva, que tiene la forma de vida que llevamos hoy en día, que está estructurada alrededor de individuos separados, centrados en el individualismo, en tener que poder solos, que es la manera de competir, de tener un lugar en el mundo, a expensas de los otros. No hay una identificación como especie, con hermandad, con la conexión con que todos los demás son parte de mi familia y que el destino de los otros también es el mío, ¿no? Es como decir, bueno, estoy cuidando a mis hijos, pero ese niño que viene a pedir a la puerta cuando tenga 20 años, de pronto asalta a mi hijo, lo mata por robarle 20 pesos, ¿no? O sea, no está separado, forma parte de la totalidad en la que yo vivo, pero toda la educación y la manera de entrenarnos es separar lo mío, lo tuyo, ¿no? Todo lo que me separa es lo que es resaltado y el mensaje es que tengo que poder. Y como si más o menos pude sobrevivir al desamor, puedo vivir en una cultura de desamor y comprar sus reglas, sus entretenimientos, sus diferentes fugas de la realidad emocional y de la carencia que tengo dentro, ¿no? Y cómo eso me separó de mí, ¿no? Y esto por supuesto que es intencional, ¿no? Pero para no entrar en la conspiranoia, no porque no sea real, pero sí para comprenderlo en un sentido más amplio, porque esto tiene un sentido mucho más profundo para la humanidad como un todo, ¿no? Y simplemente para abrir una línea, ¿no? Nosotros no nos preguntamos ni quién soy yo, ni para qué estoy aquí, ni qué sentido tiene la vida cuando estamos en el orden del amor, ¿no? Cuando todo fluye, cuando todo es bello y hermoso, nadie se detiene a decir, espera, no sé quién soy, voy a parar de hacer el amor con la persona amada porque no tengo idea de quién soy. Estoy siendo, es un acto espontáneo. Entonces, si hay un propósito en el cual este desorden nos está permitiendo entrar muy profundo en el orden y en comprender el orden. Y no podemos hacernos cargo del orden si no lo hemos experimentado y no somos capaces de sostenerlo. O sea, una persona que inicia un camino de autoconocimiento lo inicia por los dolores, las insatisfacciones y los sufrimientos que ha tenido en su vida. Son las grandes preguntas de por qué a mí y qué sentido tiene esto, lo que está generando un movimiento mundial de búsqueda de una alternativa de vida, de un sentido más profundo, que el ganar dinero y ir para casa a prender la tele, ¿no? Es una búsqueda de algo mucho más importante, como que me han sacado algo que es esencial, ¿m? Y que me hace sufrir, porque de hecho en la gran pirámide a la que podemos llegar, la mayor parte de la gente que llega al tope de la supuesta oferta de felicidad se da cuenta que la felicidad no estaba ahí, ni en el triunfo, ni en el éxito, ni en los bienes materiales, ¿no? Pero para seguir en esta línea, ¿no? De comprender esto que podemos comprender, que hay un orden mayor,
al que en general nos empezamos a abrir cuando la forma de comprender la vida o cómo venimos viviendo se interrumpe drásticamente, ¿no? ¿Y cuándo se interrumpe? Cuando los planes fallan, cuando pierde un ser querido, cuando una relación fracasa, me separo, cuando ocurren cosas que no puedo integrar. El sufrimiento es enorme y entonces de pronto eso abre una búsqueda, la necesidad de darle un sentido. Y esto es otro elemento muy importante, porque si hay un don que se nos impone a los seres humanos, es darle sentido a la experiencia, conseguir orientarnos. Y cuando hablo de dar sentido, no estoy dando de dar un significado. El significado de última es una interpretación racional sobre lo que sucede. El sentido es una dirección, una orientación hacia el mundo. Y esto es fundamental porque en la base de toda patología profunda vamos a encontrar siempre dos elementos. Uno es un dolor insoportable, un dolor alienante, y la incapacidad de elaborarlo o de darle un sentido. Eso está en la base de todo lo que llamamos la psicosis, ¿no? Una inmensa cantidad de dolor, y por eso esto suele ocurrir como base o como fermento en los primeros momentos de nuestra vida, porque aún no tenemos un aparato psicoemocional desarrollado para poder elaborar las experiencias. Cuando hablo de elaborar es tomar una cierta distancia con lo que está sucediendo y poder prestar atención a los contenidos emocionales y psicológicos y tener un insight, algo que me revele una verdad que está oculta en eso, ¿no? Para poder hacer eso tienen que pasar muchísimos años de mi vida. Entonces, el principal elemento que le quita sentido a la vida del ser humano es la falta de amor. Y esto es importante porque nosotros venimos al mundo con la expectativa, que está dada por nuestra naturaleza, pero con la expectativa de recibir ese amor fundamental. El amor no es un discurso, el amor son gestos, miradas, contactos, espacios para poder elaborar mi propia identidad en el mundo. Es un gran shock llegar al mundo en ese estado, ¿no? Como estamos nosotros cuando somos niños y venimos al mundo, ¿no? Entonces, si en las primeras instancias yo no recibo eso, la experiencia directa que tiene la psiquis es que la vida así no tiene sentido. Y si la vida no tiene sentido y no tengo la capacidad o los elementos para darle sentido, y esto es simple, cuando vemos un niño, recuerdo a una de mis nietas, la habíamos dejado durmiendo en un cuarto al lado, con la puerta semientornada por si se despertaba, y en un momento, ¿no?, empecé a sentir un ruido, y voy al cuarto y la descubro paradita en la cama llorando desesperadamente porque se acababa de despertar y no estaba ni su madre, ni su padre, ni sus abuelos. E inmediatamente ir a recogerla, a abrazarla y se calma, ¿no? Y al rato ya está todo bien, porque esa experiencia de terror, que es el contacto profundo con la vulnerabilidad y sentirse solo y separado de las fuentes de seguridad y de amor, es descalificante. Entonces, el recibirlo inmediatamente ordena la experiencia emocional, hay alguien que se hace cargo, no estoy solo, estoy contenido y ya estoy jugando y divirtiéndome. Pasé de una escena de pánico a una escena de bienestar, simplemente porque recibí lo que necesitaba. Entonces, esto está en la base de nosotros mismos y de los fundamentos de poder desarrollar una psiquis, diríamos, sana, ¿no? Si no lo recibo, la experiencia es descalificante y sin amor la vida no tiene sentido y esto se va a reproducir después en nuestra vida adulta con las grandes depresiones, ¿no? Aunque las resignifiquemos como no hay amor para mí o yo no soy amable, querible después, ¿no? Dicho esto, vamos a hablar un poquito de la entrada al mundo, ¿no? Que ahí vamos a entrar en el proceso de encarnación, ¿no? En esto de cómo el ser espiritual, Teilhard de Chardin decía hace mucho tiempo, no somos seres humanos con un espíritu, sino seres espirituales viviendo una experiencia humana. Una frase que habla un montón, abre un montón de interrogaciones a las que le vamos a dar espacio después, ¿no? Pero en ese momento tenemos que comprender que ese ser espiritual, que en realidad es un alma,
entra desde un espacio de luz y de amor, que es su hogar original, a un espacio de limitación y separación, a entrar a vivir en la experiencia de estar dentro de este cuerpito. Entonces, atraviesa diferentes fases con diferentes consecuencias. Si ese ser no recibe el amor que necesita, se le impone una experiencia de sinsentido, que es el pasaporte a la aniquilación. A sentir que aquí, así, no se puede vivir. Como yo no puedo modificar las circunstancias en las que estoy dentro de mi hogar, soy totalmente impotente para eso, el intento va hacia adentro, ¿no? Tratar de modificar lo que me hace sentir mal. En realidad es todo mi aparato sensible y mi aparato mental, es decir, lo que soy como ser humano. Si esta fase de sinsentido, que es la primera fase, no es atravesada, eso va a tener consecuencias específicas en la vida, en la juventud y en la adultez, con la aparición de trastornos muy específicos de alienación, en términos normales, en la cultura hablamos como locura, ¿no? Si conseguimos, tenemos con qué, dentro de los recursos internos, atravesar esa fase, vamos a entrar en una segunda fase en la cual vamos a intentar la autoagresión o descalificación de mí mismo, ¿no? Yo siempre soy el mismo tonto, no sirvo, no puedo, soy incompetente, me enojo, que es lo que normalmente hoy en día se llama trastornos de personalidad, ¿no? Y finalmente, como tercera fase, si logro la gran revelación de que, claro, el problema está en mí, yo soy insuficiente, paradojalmente esto me lanza a un proyecto existencial. El día que me mejore voy a conseguir esto que no conseguí ahora. Y eso me lanza hacia el futuro, lo cual es muy conveniente porque huyo del pasado. Me escapo de las consecuencias de dolor original en las cuales sentí el sinsentido, sentí la insuficiencia y ahora soy un buen neurótico. Estoy preparado para hacer un inmenso esfuerzo para huir de ese dolor y convertirme en alguien. Y eso, por supuesto, en la cultura es premiado porque es lo que se espera que nosotros hagamos. Así que si encuentro alguna capacidad vendible en el mercado, voy a tener un centro de seguridad y de apoyo que me permita construir lo que llamamos una personalidad. La palabra personalidad viene del griego, quería decir la máscara que se usaba en el teatro para representar la tristeza o la alegría, ¿no? Tengo una máscara, un personaje que se me ha pegado y que es el más viable en el mundo. Tengo un centro de confianza, inclusive para separarme de los centros de duda y desconfianza que tengo dentro de mí. Este es el desarrollo que no es negativo, porque en el mundo de hoy es lo mejor que me podría tocar, porque también tener una personalidad hace que sufra las consecuencias de esa personalidad más adelante y en las diferentes crisis que van a aparecer en mi vida a lo largo de los ciclos vitales, me van a dar la oportunidad de abrirme a ver qué hay ahí y qué es lo que podría llegar a modificar para sentirme bien. O sea, básicamente cuando sea adulto. Entonces, en breve esta es la historia del ingreso a este mundo para nosotros. Y vean que esto lleva a que todo el énfasis esté en cómo desarrollo mi identidad y si puedo ser importante para otros para conseguir un lugar en el mundo y también para estabilizarme adentro. Pero esto, obviamente, cada vez que mi personalidad está cerca de vivir un fracaso, fracasó el negocio, las cosas no están como yo quiero, me separé o lo que fuera, me volví adicto al trabajo para tener la seguridad del ahorro o de lo que fuera, ese fracaso de la personalidad es un fracaso que me abre al dolor del que vengo huyendo desde el pasado. Por eso genéricamente se dice, aunque siempre recomiendo no se lo digan a alguien atravesando una crisis, esta es la gran oportunidad de tu vida porque es un momento muy duro, muy difícil, de desestructuración. Sí es cierto que no puede entrar lo nuevo si lo viejo no se desestructura, ¿no? Siempre comento que cuando uno quiere hacer espacio en una habitación, el espacio no se trae de afuera. Lo que se sacan es los muebles. Y en todo caso se traen muebles nuevos para reestructurar el espacio, ¿no? Entonces, hacer espacio
es confrontar las creencias psicoemocionales que han quedado ahí en la base de mi estructura: estoy solo, no puedo, no sirvo, soy insuficiente, no hay nadie que me ayude, etcétera, etcétera, que han quedado como la cicatriz en la psiquis y el punto de comienzo de mi personalidad. O sea que cuando mi personalidad empieza a fracasar, por un lado, deberíamos de aplaudir, porque se abre la gran oportunidad a abrirme a mi verdadera identidad, que es mi alma, el ser espiritual que está viviendo esta experiencia, y también al propósito por el cual este ser espiritual decidió este proyecto existencial como ser humano, con todo su paquete, sufrimientos, dolores, ¿no? Porque es muy importante, aunque es una declaración, ¿no? El propósito de la vida humana no puede ser comprendido desde la perspectiva humana. Se vuelve absurdo, como las letras de los tangos, ¿no? Todas las injusticias, todos los dolores, terminar mi vida sin haber comprendido un montón de cosas, ¿no? Enfermarme muy joven, morirme en circunstancias X, las pérdidas, todo eso se vuelve un absurdo. Por eso solo podemos comprenderlo de la perspectiva de el plan del alma tiene para atravesar esas experiencias. Lo que el alma está buscando es un aprendizaje. Entonces, toda esta vida humana que nosotros tenemos es una gran escuela, muy difícil, muy dura, pero es una escuela. Entonces, ahí tocamos por un momento este límite de lo psicoemocional, porque mientras yo puedo interpretar las cosas dentro de mi historia personal, sigo preso en mi historia personal, en mi personaje, mi lugar de víctima, mi lugar de victimario, la culpa, la amargura, lo que no realicé, etcétera, etcétera, quedo en un circuito cerrado, del cual no me puedo liberar. Para poder salir de ese circuito cerrado, tengo que dar un paso mayor. Y esta es la gran ambivalencia del proceso resistencial en cualquier terapia, ¿no? Porque para salir de ese lugar de seguridad, lo tengo que desestructurar. Si lo desestructuro, la paradoja es que pierdo el lugar de seguridad. Entonces me enfrento de vuelta a los antiguos dolores de los que vengo huyendo a través de la personalidad. No puedo hacer eso si no estoy amparado en una relación lo suficientemente significativa, sin juicios, con amor incondicional, con apoyo y con conocimientos también, para que me ayude a transitar el viaje hacia adentro e ir quitando las capas que me separan de mi verdadera esencia, de lo que realmente soy yo. Y de todas las maneras, esto se puede resumir como un proceso de desidentificación con el personaje con el cual me identifiqué. Es un proceso lento que lleva partes y momentos fundamentales, pero que se dan en relación. Tiene que ser con un otro significativo y con alguien que sea capaz de apoyarme en el proceso de autoconocimiento. Entonces, podríamos decir que todo proceso de autoconocimiento es un proceso de liberación y es un proceso de retorno a mi verdadero hogar, del cual me separé hace mucho tiempo, o sea, a mi verdadero ser. Y es un proceso penoso porque realmente tengo que volver a atravesar las mismas circunstancias, pero desde una perspectiva diferente. Se va desarrollando en ese proceso un lugar que llamamos el lugar del observador. Cuando una persona a través de un proceso terapéutico comienza a, ¿cómo se dice?, a agarrarse, a pescarse de vuelta en las mismas avenidas, acabo yo de vuelta con lo mismo, ¿no? Comienza a ser capaz de prever o de decir: esta película ya la vi, estoy repitiendo el mismo vínculo, estoy repitiendo la misma forma. Quiere decir que ha habido un desprendimiento y una posición dentro de la subjetividad objetiva en la cual yo comienzo a verme desde un punto diferente.
Y eso me da un grado de libertad para no reaccionar de la manera en que vuelvo a engancharme con el personaje. Entonces, ese punto se va desarrollando lenta pero seguramente. Y este es otro punto al que llega la psicoterapia. Estoy destacado de autoconocimiento de mí mismo, me he dado cuenta de lo que hago, de para qué lo hago, de cómo lo hago, pero para contar una anécdota, ¿no? Que lo ejemplifique, hace poco, compartiendo unos días con unas amigas, eh, este, por divertimento, por pasar en la playa, en un momento me hizo una pregunta, ¿no? Sobre su historia personal, ¿no? Y me dice que, bueno, en esta altura de mi vida, con mucho trabajo sobre sí, ¿no? En esta altura de mi vida, con todos los logros que tengo, profesional exitosa y con todo lo demás, aún sigo aterrada de la carencia y de la pobreza de donde vengo, ¿no? Me llaman del banco y me dicen algo y ya tengo el terror de que algo vaya mal en el negocio, fundirme de vuelta y vuelvo al mismo lugar, papá. Y yo le dije, pero vos ya sabés de dónde viene eso, ¿no? Sí, claro, lo trabajé mucho tiempo. Mi niña carente, la pobreza, la violencia, el desamparo, el abuso, todo lo que pasé cuando niña. Bueno, muy bien, fenómeno. Puedes hacer el siguiente ejercicio en los siguientes días que nos quedan. Podés levantarte, interactuar con nosotros todo el día con la presencia de esa niña, mirando el mundo desde esa niña, no desde la adulta que consiguió superar eso, sino desde, porque ahí está psicoemocionalmente, ¿no? En ese lugar. Al tercer día viene y me dice, tuve un insight, un darme cuenta impresionante. Digo, sí, ¿cuál es? Me dice, me di cuenta que yo obtengo identidad de ese lugar y que si dejo ese lugar no sé quién soy. Y esto es, le digo, brillante. Ese es el punto. Ese es el punto límite del autoconocimiento de mi personalidad, de mi existencia humana y la apertura posible a un plano mayor de entendimiento. Porque ahí me puedo dar cuenta de que por más que trabaje con toda esta identidad, mi personalidad y todo lo demás, ese mismo proceso la va cancelando. ¿Sí? Porque yo he aprendido a no engancharme con eso, a preverme, a ver cómo lo hago, pero en general lo aplico para mis relaciones, para que mis hijos no sufran con estos padrones míos, etcétera, etcétera, pero no me doy cuenta que eso va cancelando mi sentido de identidad desde que llegué a la Tierra. Y eso da muchísimo miedo. Y ese es el punto en general de la terapia donde la gente se va y no abre la puerta, tanto terapeuta como paciente, para dar el siguiente paso. Arriesgarme a quedarme en el vacío subsiguiente y a saber o a tener la experiencia de realmente no sé quién soy. Si no soy este personaje en mi experiencia humana, no sé quién soy. Y esa es la puerta, el momento previo a descubrir quién soy yo realmente. Y por ahí dejamos para el siguiente.